de dudas con respecto al informe. Solamente voy a dar detalles del procedimiento y a darles un panorama un poco más general sobre cada práctica, ¿no? ¿No? Ya cada profesor les ha detallado un poco o más sobre el desarrollo del informe número 5, ¿no? Que es el último informe grupal. Ahora sí, empecemos. Bueno, hasta el momento hemos visto tres prácticas, ¿no? Extracción de ADN, fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa y fundamentos de la electroforesis. Y esas tres técnicas prácticamente forman parte de un mismo procedimiento. Es como que una práctica lo hemos dividido en tres, ya que nosotros, primero, que hemos hecho es extraer el genoma, el material genético de las células epiteliales, ¿no? Luego, hemos amplificado una determinada secuencia de ADN o también llamado gen, lo hemos amplificado miles o millones de copias. Pero en este caso, en PCR no se puede observar ningún resultado ahí. Simplemente se dio cambios de temperatura y listo. Donde podemos nosotros verificar esa amplificación es mediante el equipo, o en este caso la cámara electroforética con el fuente de poder, ¿no? Ahí podemos observar si es que ha corrido los fragmentos de ADN que hemos amplificado y ahí nos podemos corroborar que sí, hubo una amplificación y ahí está nuestro gen, ¿no? Pero quiero mencionarles, antes de hacer el resumen de cada uno, que todos esos tres, digamos, técnicas de biología molecular siempre se trabajan de la mano y eso se realizan en el mismo día. Eso no se puede, digamos, realizar una extracción del ADN digamos, hoy y después el PCR luego después de 2 días y la electroforesis después de 5 días. No, todo eso se hace en el mismo laboratorio, en el mismo día. Y para darles un ejemplo, quisiera proyectarles este video, que es este, ¿no? Para que tengan un panorama, ¿no? Acá podemos ver en este video en la cual el laboratorista o el analista, en este caso en un laboratorio clínico, ya tiene preparado su ADN purificado, ¿no? Y además ya mezclado con los componentes del Master Mix para que realice la amplificación del determinado gen, ¿no? Y acá, como pueden ver, la fecha está señalando un aparatito de acrílico de color transparente, ¿no? Ese es un PCR, un termociclador pequeño, que tiene un costo de 800 euros. Ese es el que les he mencionado, aseguro, a algunos de los grupos que yo he impartido clase, ¿no? Y simplemente la chica abre el equipo, saca ya el ADN purificado, en la cual ya mezclado con el Master Mix, lo coloca y este equipo ya, digamos, para configurar los diferentes cambios de temperatura, simplemente lo conecta a su laptop a través de un programa, de un software, ya puede establecer las temperaturas requeridas para el gen en estudio que quiero amplificar. Entonces acá toma en cuenta las temperaturas de desnaturalización, hibridación, extensión que hemos visto en reacción en cadena polimerasa en la clase y los números de ciclos, ¿no? Eso después voy a hablar con más detalle. Y eso ya tanto se ha modernizado, digamos, los equipos de laboratorio que ya yo lo puedo ver desde mi celular, esos cambios, ¿no? Y hasta me puede avisar si ha terminado o no, si es que yo me alejo del laboratorio, ¿no? Y pasado un tiempo, ya ese gen se ha amplificado de acuerdo a las configuraciones que le he dado. Tengo esas muestras amplificadas, pero no sé si se ha amplificado o no. Todavía no sé, el equipo nada más le he dado la configuración necesaria. Recién con la electroforesis, en este caso está agarrando un gel que ha preparado previamente. Lo más probable es el gel de agarosa y lo va a colocar en esta cámara electroforética que seguro ustedes vieron en el laboratorio. Si se dan cuenta, todos esos pasos se hacen en el mismo momento, en el mismo día. Acá le está agregando el buffer de corrida y simplemente cubre con una tapita de bioseguridad antes de, claro, obviamente de colocar los diferentes muestras que se quiere correr, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá ha colocado en los diferentes pocillos las diferentes muestras, tapa con este acrílico de color naranja y procede a
a configurar el tiempo y el voltaje necesario. Después de ese tiempo, ya con una cajita negrita, como un cartoncito negrito, da la oscuridad necesaria y puede revelar, digamos, las bandas de ADN que han sido coloreadas con el Cyber Green, ¿no? Y acá está. Ese es el gel que sale a través de la visualización, ¿no? Acá ni se requirió un transiluminador, un fotodocumentador. Pero lo que los quiero hacer saber es que todos esos pasos se hacen en un mismo momento. Si tienen alguna duda pueden interrumpir, ¿ah? ¿Ya? Y como ya les mencionó seguro su profesor, casi la mayoría de técnicas moleculares se trabaja en una cabina de bioseguridad, ¿no? Como todas las pruebas son clínicas, ¿no? Se necesitan tener unas instalaciones de nivel de bioseguridad tipo 2, ¿no? Y para ello se necesita una cabina de bioseguridad, como esta que están acá. Y seguro algunos de ustedes, los que están estudiando en ATE, habrán visto que al fondo, a la derecha, hay una cabina de bioseguridad, ¿no? O también algunos le habrán mencionado que es una campana o una campana de flujo laminar, ¿no? Igual, los nombres son entre sí parecidos, pero cumplen la misma función, ¿no? En la cual el trabajo se realiza dentro y mediante corrientes de aire permiten a que yo no esté, digamos, en contacto con la muestra y todo lo que se trabaje de la muestra, este tampoco no se vaya hacia mi persona o hacia el laboratorista que está en ese momento, ¿no? Y acá les puedo mostrar el video de una cámara de bioseguridad que me hubiera gustado compartirles en la primera semana, sino que no podía abrir los documentos. Tienen ciertos filtros y ventiladores, en lo cual si podrían observar con detenimiento, en el momento que yo hiciera la extracción del ADN, el aire que viene de afuera no, no entra en contacto con la muestra que estoy trabajando ahí dentro. Simplemente en el comiencito hay como un extractor y ese aire no llega a la muestra y sino pasa por todas las paredes de la cabina de flujo laminar, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces el aire que llega de afuera, ingresa, pasa por unos filtros. Esos filtros son muy específicos ya que solamente retienen todos los componentes tóxicos o cualquier, digamos, partícula de un virus, una bacteria y se retiene ahí. Y luego llega de una manera ya limpia, ¿no? Hacia la muestra, ¿no? Tanto en la extracción del ADN como el PCR como la electroforesis se trabaja ahí. En la mayoría de casos, ¿no? Va a depender también de qué muestras o si el laboratorio cuenta que también con un extractor y no es necesario trabajar dentro de una cámara de bioseguridad. Igual, si yo trabajo con un organismo que, que puede provocar una determinada enfermedad, eso no va a ir directamente a la persona que está trabajando, sino que va a entrar en los extractores de dentro de la cabina, ¿no? Y la cabina te da ciertas configuraciones para poder trabajar ahí, ¿no? Como el flujo del aire, la luz. Si yo quiero esterilizar todo el medio, necesito también de la luz UV, ¿no? ¿Hay diferentes marcas de cabinas de bioseguridad? Sí. En este caso, esta es la cabina de bioseguridad número tipo 2. Teniendo en cuenta eso, arranco con la práctica, ¿no? Entonces, como se ha visto, en las tres prácticas se ha trabajado a mesa abierta. Simplemente hemos trabajado así sin considerar la cadena de bioseguridad para que ustedes puedan observar todo el proceso porque el objetivo es que ustedes entiendan cada cosa que se está realizando en el laboratorio. Cada cosita. ¿Por qué utilicé una solución? ¿Por qué utilicé cierta cantidad? ¿Por qué utilicé una cierta velocidad de la centrífuga? ¿Por qué utilicé 75 voltios a 45 minutos? Todo eso lo tienen que entender para sus posteriores evaluaciones, ¿no? La primera práctica que hicimos era extracción del ADN, ¿no? En la extracción de ADN, y claro, todas estas prácticas se realizan, como ya me digo, de una manera inocua, ¿no? En un laboratorio de nivel de bioseguridad tipo 2, ¿ya?
Y en la extracción del ADN hemos visto que se ha hecho 3 pasos generales, ¿no? El primero de ellos es la extracción, el segundo la purificación y el tercero la cuantificación. 3 pasos generales, ¿ah? En el primero, en la extracción que necesitamos realizar es liberar el genoma o material genético que se encuentra dentro del núcleo. Para ello hemos utilizado ciertas soluciones que ustedes ya saben, como por ejemplo el buffer lysis, la proteinasa K o en otras sedes se utilizó las RNasas para poder, primero, romper la membrana plasmática, romper la membrana nuclear, degradar todas las proteínas y por fin tener liberado al material genético, ¿no? Ahora, durante la extracción se libera el material genético que podemos ver ahí de colores, ¿no? Pero va a estar, digamos, en suma, mezclado con todos los retos de las lisis que hemos ocasionado tanto con la proteínas acá como con el detergente. Entonces, el segundo paso general que es eliminar todos esos restos de lisis y que el genoma quede purito. Obviamente no vamos a aislar un solo genoma, ya que en la muestra hemos sacado una cantidad considerable de células epiteliales y vamos a tener un montón de genomas o materiales genéticos. Cuando ya nosotros ya lo tenemos puro, puro, puro el genoma, lo cuantificamos. Queremos saber cuánto hemos purificado, ¿no? ¿Cuánto de ADN nuclear hemos purificado? Claro, acá este equipo que ya ustedes lo conocen, que es el espectrofotómetro, algunos lo conocen con Nanodrop One, pero ese nombre que les he dicho, acabo de decir, es un modelo, ¿no? Del equipo. Pero en sí, el nombre general es el espectrofotómetro. Me va a ayudar a mí a cuantificar el ADN y además me va a dar em, ciertos índices, valores, en los cuales me van a indicar la pureza del ADN o qué otros contaminantes se han quedado en esa purificación de ese genoma, ¿no? Y esos 3 pasos son los generales. En tu guía te lo menciona: extracción, purificación y cuantificación. Cuando yo ya termino de medir la cantidad de ADN purificado, en sí yo no sé si es que ahí hay ADN o hay ARN o posiblemente hay ADN mitocondrial. Acá me va a medir simplemente ADN y me va a indicar si hay contaminantes de proteínas, de ARN o de otros contaminantes. Y eso se puede visualizar acá. Cuando nosotros hemos terminado de medir cuánto de ADN hemos extraído, nos sale esta pantallita. ¿Sí o no? En esta pantallita, en el lado izquierdo, me sale una curva, ¿no? Donde los ejes X me determinan la longitud de onda, ¿no? Que el equipo va, digamos, lanzar a través de la muestra. ¿Ya? Está en nanómetros, ¿no? Por longitud de onda. Y acá, en la parte superior, me va a indicar 3 columnas, ¿no? 3 columnas. La primera columna te indica la cantidad de ADN que he purificado, que es nanogramos por microlitro. El segundo te dice un índice de absorbancia, que solamente te quiere decir qué tan puro me ha salido el ADN. Y la tercera y última columna me dice también un índice de absorbancia. En este caso, me va a indicar qué otros contaminantes puede haber, digamos, ahí en la muestra purificada, aparte de las proteínas o del ARN, ¿no? Y esos valores seguro ya ustedes han buscado, ¿no? Si tienen una duda con esos valores, mejor pregunten ahora, porque puedo pasar directamente a seguir explicando, ¿ah? Pero ya les voy diciendo que con esos datos, acá podemos ver 2 muestras que se han trabajado. En la primera se ha obtenido una muestra muy alta, ¿no? 220,4 nanogramos por microlitros, donde te indica el índice de absorbancia A260, A280, que tiene un índice de 1,82. Ya cuando tú escuchas índice, quiere decir que es un valor que no tiene magnitud y que eso va a estar dentro de un rango, ¿no?
Y ese rango, digamos, el ADN es puro, tiene que estar dentro del rango de 1.8 o 2, ¿no? Y en este caso, tanto las dos muestras me indican que ese ADN está bien purificado. Es solamente ADN en un 99.99%. Y la tercera columna, en este caso, es 2.38. A ver, me han enviado un mensaje, quisiera ver ese mensaje. Lo que no creo que pueda ver el mensaje. Si podrías, digamos, comentarme un poco más de la imagen que has enviado, Ladera, sería excelente, ¿no? Me avisas, ¿ya? Profesor, Sí. en mi observancia de 230 salió menos cantidad que en la de 280. Eso quiere decir que hubieron pocos contaminantes, pero que igual la cantidad es bajísima, ¿no? Porque en el primero salió algo de, el más alto salió 1.38 y en el otro de la observancia de 230 salió 0.09. 0.09 en el 260, el 230, ¿no? Y en el Sí, 280, 1.38. 1.38, ¿no? Mira, Ujú. te hablo con lo que yo, digamos, estoy manejando, ¿no? Tanto del equipo con cosas muy generales. Ya porque hay rangos que también te establece el Ministerio de Salud, que puede cambiar un poco. Pero principalmente siempre se respeta esto. Si es menos de 1.8, quiere decir que hay contaminantes de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que has trabajado, y eso lo puedes buscar, ¿ah? Si lo has buscado, eso aparece, ¿no? Si es menor a 1.8, posiblemente la proteína SACAN, digamos, no pudo haber roto la mayoría de proteínas y se ha quedado restos de las proteínas de lo que hemos lisado de la célula, ¿no? ¿No? Si fuera mayor de 2, en la índice de absorbancia 260-280, ahí nos puede indicar que puede haber contaminantes de ARN, que es lo que no queremos, ¿no? Por eso en ATE se utilizó unas RNasas, pero en ATE y Norte, ¿no? Y en Villa no se utilizó RNasas. Posiblemente ahí, en Villa, casi de la mayoría de chicos ha salido muy bajo ese índice, ¿no? Ahora, con respecto al otro, te salió 0.09. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente ahí en esa muestra purificada se ha quedado EDTA, alguna sal que posiblemente sea cloruro guadinilio, que es uno de las sales que más se utilizan en las casas comerciales. Y obviamente el equipo lo ha leído, ¿no? Y te lo está dando con un valor diciéndote 0.09, hay una gran cantidad de EDTA o una gran cantidad de sales o posiblemente otros tipos contaminantes que no sean las proteínas o el ARN, ¿no? Pero hay mucha información, chicos, ¿ah? Con respecto a eso. Ustedes buscan y aparecen, pero a veces, dependiendo del país, los rangos pueden cambiar un poquito, no tanto. O sea, no vas a ver un rango de 1.2 a 2, ¿no? En la absorbancia, acá en la segunda columna, ¿no? ¿No? Entonces Profesor, ustedes, disculpe, sí, sí, dime, heladera, sí, pero creo que todo esto igual es debido a que mi cantidad de nanogramas por microlitro salió muy bajo. Salió en promedio de todos los grupos, el más bajo 0,5 y el más alto 1,1. en la Y cantidad de eso, ADN. ajá, sí. Sí, pero mira, lo hemos hecho a mesa abierta y seguro ustedes estaban adelante con el profesor, ¿no? Ujú. Obviamente que en el momento que tú trabajas, a veces hay chicos que solamente miran y tú estás haciendo el trabajo, el profesor está con su cofia, con su mascarilla y está trabajando, diciendo algunas cosas pequeñas, pero hay otros grupos que posiblemente han estado hablando, riéndose, y a veces esos aerosoles, si es que no tuvieran la mascarilla, pueden llegar a la muestra y justamente hay una bacteria o también puede haber enzimas como las nucleasas que pueden haber degradado ese ADN, ¿no? Y bueno, y no hubiera salido la cantidad necesaria. O también en el proceso que hizo el profesor, uno de los elementos, ¿no? Es que eso es discusión de parte de ustedes, ¿ah? Ustedes tienen que analizar sin decir, pucha, salió mal, no.
tú tienes que ser muy técnico, ¿no? Salió mal porque la cantidad de proteínas acá, bueno, no tuvo un efecto el, el buffer lysis, por eso no se liberó la gran cantidad de genoma que hemos requerido para la práctica, ¿no? Entonces, eso tú lo pones y el profesor consciente, listo, ha visto que has trabajado, has analizado, discutido y listo, ¿no? Pero al final sí salió una cantidad de ADN, que es lo que se requería en todas las prácticas, ¿no? Ha salido, ya tú trabajas con eso Ajá, y en base de eso ya tú discutes. Esa es la justo idea pusimos de, eso de que puede haber sido por contaminantes, porque la verdad que había una manada así junto al profesor y estábamos cerquita. Y y no, pues, creo que en todo momento estábamos hablando, así que creo que pudo haber sido un factor. por eso las condiciones ambientales, como ya he explicado en la parte de electroforesis, también pueden influir, ¿no? Ya que cuando tú trabajas en un laboratorio clínico, las condiciones, por ejemplo, con el aire acondicionado de humedad y temperatura, son muy específicas para trabajar. Y para cada, digamos, protocolo, para cada muestra, es muy específico, es diferente, ¿no? En este caso, posiblemente en tu salón hubo bastante aire, seguro hubo una ventana abierta, todo eso tienes que colocarlo, ¿no? Todo eso tienes que colocarlo, ¿no? Y eso puede haber influenciado, ¿no? Los tiempos en la cual se ha dejado las muestras ahí en la mesa. Porque en sí, esta parte de extracción del ADN, como ya les mencioné a mi grupo, tiene un tiempo, tú lo puedes hacer en 20 a 30 minutos, a lo mucho. Es al toque, ¿ya? Con el kit de extracción, ¿no? Y hay otro asunto, ¿no? Nosotros hemos utilizado un kit de extracción de ADNA, ¿sí o no? ¿No? Para poder realizar el procedimiento y, por lo tanto, tener los resultados. Este kit, fueron dos kits en sí, uno que se utilizó en ATE y en Norte, y el otro que es este que seguro les mostró la cajita del profesor o la profesora, que se trabajó en Villa, ¿no? Ese kit de extracción ya tiene todas las soluciones preparadas. Tiene además el tubo de extracción o el tubo de sílica o el tubo de columna. Cualquiera es un nombre válido de acuerdo a lo que te ha dicho el profesor. Obviamente, si te ha dicho, el profesor te ha trabajado con un nombre, tú ponle ese nombre, pero son sinónimos al cabo, ¿no? O sea, en este kit de extracción tenía el tubo de extracción, el tubo columna, tubo de extracción, las diferentes soluciones. Y con respecto a ese kit de extracción, se realiza cuatro pasos principalmente. El primero es lisis, que es lo que he explicado en la parte general de extracción. La unión y lavado, estos dos pasos con ese kit de extracción comercial, se realiza para la purificación y también la elución, ¿no? Ya por último se cuantifica con el nanodrop que les mencioné. Pero esos cuatro pasos que ven acá en título de color de fondo negrito, esos pasos siempre se dan cuando se utiliza un kit de extracción de ADN comercial, ya con las soluciones preparadas, ¿no? Ya que antes nosotros, bueno, yo por mi lado, yo trabajaba con diferentes soluciones. Una extracción de ADN convencional hacía. Entonces yo trabajaba con solventes en la cual algunos eran muy tóxicos, pero eran económicos y me daba la facilidad de yo poder trabajar con varias muestras distintas, ¿no? Ahí está la principal ventaja con respecto a la extracción de ADN convencional, ¿no? Pero a diferencia del kit de extracción comercial, estos que hemos utilizado en el laboratorio te ayudan a extraer el ADN en poco tiempo. Y además las soluciones son inocuas, no te van a afectar mucho, que digamos, ¿no? No te van a ocasionar no sé, pues no es cancerígeno, no tienen componentes tóxicos o neurotóxicos, ¿no? Pero siempre cuando se trabaja con ese kit de extracción, se respeta estos cuatro pasos: la lisis, la unión, el lavado y la elución. En la lisis, obviamente, acá para hacerles un repaso, se utilizó una muestra de células epiteliales, ¿no? Se agarró un hisopo, se introdujo dentro de la boquita del estudiante que se ofreció voluntariamente y se hizo un raspado en la parte interna de la mejilla, ¿no?
entre 15 a 30 segundos, dependiendo, ¿no? Y luego se colocó en este tubito que ya ustedes ya lo conocen, que es el Eppendorf, o también conocido como tubo microcentrífuga, ¿no? Lo hemos colocado y luego hemos utilizado del kit de extracción el buffer lysis, la proteína K o en otros casos la RNasa también, ¿no? Como en ATE. ¿Para qué? Para poder degradar el ARN, si fuera el caso, es que han utilizado las proteínas con la proteína K y la lisis para poder romper la membrana tanto plasmática como nuclear, ¿no? Y luego lo llevamos a mezclar con este equipo que ya todos ustedes conocen, ¿no? Y además, después de utilizar esas soluciones, lo hemos llevado a incubar a 55 grados por 10 minutos. Y ustedes ya saben para qué, ¿no? ¿Para qué lo hemos incubado? Porque el profesor llevó a un equipo con una plancha de metal que se llama termoblock, o otros profesores utilizaron el baño María hirviendo un poco de agua en ese, para la redundancia, el hervidor, ¿no? Y se utilizó un beaker y se suspendió ahí los dos tubitos, igual cumplió la misma función de calentar 55, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué se utilizó? Para activar la proteína K. Si no, no va a haber una degradación. Y ahí hay un factor importante, ¿no? Si tú me dices, por ejemplo, que no se ha conseguido una pequeña cantidad de ADN, posiblemente no ha cumplido su función de la proteína K. No ha destruido todo el citoesqueleto dentro del núcleo y no pudo haber liberado muy bien el ADN, por decir, ¿no? Por decir. Y hay mucho que explicar, ¿ah? Ahí. Y luego ya, para el pase de unión, ¿por qué se dice unión acá? Es porque después de lo lisado, como ya les mencioné anteriormente, el genoma va a estar mezclado con todos los restos de la célula rota. Y necesitamos un medio de soporte, una fase sólida, en este caso una membrana de sílice, que está ahí unida en el tubito pequeño del tubo de extracción. Necesitamos esa membrana para que se pegue el material genético ahí, y con este equipo de acá, que ustedes ya lo conocen, ¿se acuerdan, no? Con la centrífuga, con la fuerza centrífuga, me ayuda a separar todo lo lisado del material genético que está unido a la membrana. Ya, ¿no? Luego procedí a colocar el buffer de lavado, ¿no? Y el buffer de lavado, como tiene alcohol, ¿no? Eso me va a ayudar a que se precipite mejor, se concentre mejor, y además, como tiene también sales ese buffer del lavado, me va a ayudar a que el ADN se vuelva más insoluble y esté ahí más pegado todavía con la membrana de sílice. Eso les voy a explicar con un poco de detalle porque parece que no se ha entendido por qué es que el ADN se pega ahí en el tubo de extracción, ¿no? Y es sencillo, seguro algunos de ustedes seguro les ha explicado el profesor y algunos lo han entendido. Pero de todas maneras, como este es repaso, voy a hablar. Y, por supuesto, en todo momento hemos utilizado la famosa micropipeta, que ya seguro ustedes ya saben manipular, ¿no? Con los tips de diferentes volúmenes. Ya. Y hemos obtenido al final nuestro ADN purificado. Algunos con contaminantes, algunos con menor cantidad, otros con mayor cantidad, pero ahí hemos obtenido el ADN purificado. ¿Está bien? Acá, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ah, ya, voy a explicar acá cómo es que, perdón, acá en este paso. ¿Cómo así es que el ADN se pega en esta fase sólida del tubo de extracción? Porque en el tubo de extracción que ves acá, el nombre de tubo de extracción solamente se refiere a este pequeño tubito que tiene una tapita, ¿no? Y este va colocado encima de un tubo colector. En sí son dos tubos en sí, ¿no? Uno con tapita, tubito más chiquito, y el otro un tubo más grande sin tapa, ¿no? En la cual el tubo de extracción está incluido dentro del tubo colector. Se coloca ahí dentro. Y el tubo de extracción tiene una franja blanquita. Ahí me indica que ahí está la membrana de sílice. Y ahora, ¿cómo es que el material genético en el momento en que yo coloco ahí dentro del tubo pequeño se pega a la membrana de sílice? Se da este proceso. Las cargas de la membrana de sílice son negativas, como puedes ver acá.
Todas las cargas de la membrana de sílice son negativas. Además, esa membrana también cumple una función como un tamiz, como un colador, ¿ah? ¿Por qué? Porque después que se pegue el ADN, yo quiero que todo lo resto, todo el resto lisado que esté ahí, necesito que pase a través de esa membrana y se vaya al fondo del tubo colector luego de un centrifugado, ¿no? Y así con cada lavado, ese DNA queda purito. Ahora, ¿cómo se pega? Obviamente que una de las funciones del buffer de unión que se utilizó de manera independiente en ATE o en Villa, en la cual ya estaba esos componentes en el buffer lysis, va a ayudar a que el ADN cambie su carga de negativa a positiva. ¿Cómo así? Ese componente esencial son sales. Hay un montón de sales que pueden estar en diferentes kits de extracción. El más común, o el que te dicen ahí en su ficha de cada solución, de cada buffer, te menciona que es el cloruro de guadinilio, ¿no? U otros que tienen también sales que tienen iones sodio, ¿no? Por darte un ejemplo, si esas sales que están en tu solución tienen iones sodio, esos sodio, ¿qué va a hacer? Se van a pegar a los grupos fosfato del ADN. Y con el alcohol, el ADN se va a volver insoluble, ¿no? Se va a volver insoluble y además tiene una carga, se volvió una carga positiva por los iones sodio. Entonces, ya siendo una carga neta positiva, este va a tener mayor afinidad a unirse con la membrana de sílice, que es una carga negativa. ¿Se entiende? A veces el profesor te ha explicado que tiene diferentes cargas. Acá te estoy dando un poco el detalle porque se da ese proceso ahí en la membrana, ¿no? Entonces, ya unido el ADN, simplemente yo empiezo a lavar echando más alcohol y todos los restos de la lisis pasan a través de esa membrana de sílice, que es porosa, ¿no? Quedando simplemente y únicamente el genoma. Ya. Y estos son todos los pasos. Estos son los pasos que hemos hecho en Villa, ¿no? Algunos habrán utilizado, en Villa no se utilizó, en Villa se utilizó RNasas, en ATE y Norte no se utilizó RNasas, pero luego todos los pasos son parecidos, ¿no? Algunos utilizaron un baño María, acá hemos utilizado un termobloc, como pueden ver. Algunos han utilizado la solución Lysis, en la cual ya viene combinado con la solución de unión, ¿no? Componentes de la solución unión, o otros se ha utilizado de manera independiente, ¿no? Y listo, se hizo todo el proceso que ya ustedes ya conocen. Profesor, Sí, disculpe, ¿cuál es la función del vórtex? el Vortex simplemente te ayuda a mezclar la solución que has preparado, ¿no? Si has colocado tu hisopo y has agregado solución lisis, proteínas alcaberneasa, te ayuda solamente a mezclar. Mezclar. ¿Has visto? No sé si has llegado a ver que hay diferentes Vortex, ¿no? Sí, Este, profesor. este se utiliza en norte, otro que tiene una planchita negra de un diámetro mayor, otros que tienen de un cuadrado de color plomo. Igual, todos esos son Vortex. Simplemente son agitadores o mezcladores de soluciones. Me ayudan a que se mezclen con mayor rapidez, ¿no? Al estar ahí yo, digamos, mezclando con mi propia mano. Eso nada más. ¿Otra duda ahí? Si no, sigo, ¿ah? Listo, esos son todo. Ya expliqué el uso del espectrofotómetro. Acá en esta parte, cuando ya tengo mi ADN purificado, ¿no? Lo que se ha hecho es colocar 2 microlitros, ¿no? En esta parte, ¿no? En este pedestal que les dijo el profesor, ¿no? Porque en esta base de acá, en esta base que ven acá, donde está dirigiendo la micropipeta, es donde se colocó 2 microlitros y lo colocó en un soporte, ¿no? Denominado pedestal, ¿no? Un pequeñito soporte de metal y ahí es donde se colocó 2 microlitros y se formó como una burbujita, ¿no? Entonces, en el momento que se baja el bracito del espectrofotómetro, se forma como un reloj de arena. Como pueden ver, la gota ya cambia su forma a una gota.
a un reloj de arena. ¿Qué hace el equipo? El equipo va a lanzar longitudes de onda, ¿no? Y como ya se ha establecido, las moléculas de ADN por sus bases nitrogenadas van a absorber una longitud de onda en particular, ¿no? Si hay mayor cantidad de moléculas de ADN, la absorbancia de esa luz va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la cantidad va a ser mayor de moléculas, ya que el equipo me convierte esa absorbancia de luz en cantidades de nanogramos por microlitro. Ese es el principio del uso del espectrofotómetro. Y la luz que ellos absorben principalmente es del rango de 260, ¿no? Del espectro del ultravioleta, ¿no? Ahora, hay otros componentes que absorben no 260 como el ADN, sino que pueden absorber 280 como proteínas o ARN, ¿no? O otros contaminantes o como grupos fenólicos que pueden absorber dos, longitudes de ondas de 230. Por eso acá me permite el equipo poder, además de que absorba la molécula de ADN, poder identificar otros tipos de moléculas. ¿Se entiende, no? Esa parte. Eso ya lo habrán buscado. Busquen más si es que no han podido. Busquen. Hay mucha información sobre ello. Simplemente es buscar en inglés, en Google Académico y prácticamente te va a salir varios documentos, varios artículos científicos y Google, como ya les he explicado a algunos estudiantes, te da la facilidad de traducir esas páginas al toque, ¿no? Sin necesidad de yo llamar a un traductor. Listo, y ahí tenemos. Ahí tenemos nuestro ADN purificado. ¿A cuánto le hemos almacenado? Generalmente se almacena a 4 grados, ¿no? Para poder ser utilizado después de un tiempo, ¿no? Eso también es determinante, ya que nosotros, cuando nosotros extraemos el ADN de acá, el ADN de acá, puro, supuestamente, ¿no? Lo tenemos que trabajar inmediatamente en el termociclador, mezclando con todos los componentes de la reacción en cadena de polimerasa. Pero si lo dejamos un tiempo ahí refrigerado a 4 grados, en este caso pasaron 7 días, probablemente en ese tiempo pudo haber quedado una nucleasa por ahí, que no queremos, porque en el momento que nosotros hemos hecho el lisado de la célula, las nucleasas que se encontraban en el núcleo, perdón, en el citoplasma, se encuentran con el ADN y no le conviene al ADN encontrarse con la nucleasa, ¿no? Y la nucleasa posiblemente diga, ah, mira, acá está el ADN, lo empiezo a romper y lo rompe en pequeñas partes y lo degrada, ¿no? Es por ello que en la electroforesis habrá salido parte de su material genético degradado, ¿no? Y también en la parte del PCR también ha salido muy degradado, ¿no? Y esa es una posible explicación. Ahora voy con ello, ¿ah? Ya tenemos nuestro ADN purificado. ¿Qué hacemos? Queremos amplificar un determinado secuencia de ADN. En este caso ya se les dijo que es el que quiero amplificar, que se quiere amplificar el gen BCL2. ¿Y qué es el gen BCL2? ¿Alguien tiene ha buscado a alguien para que no sea tan monótono? Chicos, pueden participar, ¿ah? ¿Qué es el gen BCL2? ¿Por qué es importante realizar en estas prácticas la amplificación de ese gen? Creo que es un gen anti-apoptósico, pero algo así. Claro, o sea, el gen BCL2 eh, expresa proteínas que regulan la apoptosis de la célula. Y si, por ejemplo, ese gen específico sufre una mutación en una de sus bases, ¿no? En una de esas bases, ¿qué sucede? Esa proteína puede, digamos, ser liberada, y a la célula a veces no le conviene estar viva, ¿no? Necesita, por necesidad, entrar en suicidio celular, ¿no? Necesita entrar en apoptosis. Y si no sucede la apoptosis, ¿qué sucede? Esa célula se empieza a dividir y se puede descontrolar y proliferar, formando un determinado tumor o cáncer, ¿no? Si es que eso sigue avanzando, ¿no? Entonces, a veces es muy importante los estudios
de los cambios de esas bases, de esas bases nitrogenadas en un determinado gen, ¿no? ¿No? Por eso se hace este tipo de estudios, ¿no? Para saber si es que hubo una mutación o no y poder realizar o diagnosticar después de un, diag- de un resultado positivo al paciente, ¿no? Pero nosotros por eso hemos utilizado ese gen. Y ese gen tiene una cantidad de pares bases que ya les dijo su profesor, ¿no? ¿No? La cantidad de pares de bases son 127 pares de bases, ¿no? Con eso hemos trabajado, ¿no? Con eso hemos diseñado los diferentes componentes necesarios para que suceda la amplificación de ese gen. Acá lo que están observando al lado izquierdo es un tubo microcentrífuga o un tubo Eppendorf de una capacidad de 1.5 mililitros y en la cual hemos, digamos, purificado el ADN, ¿no? Y lo hemos almacenado, ¿no? Profe, ¿y qué es lo que contiene ahí? ¿Qué solución contiene ahí donde está almacenado el ADN? Es alcohol. Es alcohol. Date cuenta que el alcohol tiene tres funciones principales en la extracción del ADN o genoma. Uno de ellos es precipitar el ADN, el otro lo he utilizado para lavarlo y por último para almacenarlo, ¿no? Es por ello que cuando se almacena ahí está en una solución, esa solución principalmente es alcohol, ¿no? Eso lo hemos almacenado a 4 grados y luego nosotros ya previamente hemos preparado todos los componentes necesarios para realizar el PCR, ¿no? Por ello que el profesor cuando te lo presentó, ya te lo presentó en un tubito pequeño, también llamado tubo PCR, ¿no? Que tiene una capacidad de volumen de 200 microlitros, ¿no? Y ahí en ese tubito, donde se veía una pequeña gota ahí en la parte final del tubito pequeño, solamente había 17 microlitros del Master Mix, que son, el Master Mix, bueno, también se le dice a toda la mezcla de los componentes que se necesita. Y simplemente teníamos que agarrar 4 microlitros del ADN purificado y mezclarlo en este tubo pequeño del tubo PCR, ¿no? Teniendo un volumen total de 21 microlitros. Y ya con ello, ¿qué hacíamos? Tapábamos, lo rotulamos, dependiendo de las mesas del grupo, y lo llevábamos ¿a dónde? ¿Dónde lo llevamos? ¿A qué equipo lo llevamos? ¿Se acuerdan? Al famoso Ter- ter- termociclador. termociclador, ¿no? Y en ATE y Norte y Vía hay dos termocicladores diferentes, ¿no? Pero ahí voy a explicar qué se observaba en ese termociclador. Entonces, quiero explicarles un poco más detalle los componentes, ¿no? En esos componentes, que seguro ya te explicó tu profesor, acá vamos a hacer un repasito, ya están preparados, se mandan a comprar también. Bien lo podemos preparar nosotros o bien lo mandamos a comprar a ciertos proveedores o casas comerciales, ¿no? Uno de ellos es el agua ultra pura, pero ya la universidad ya tiene su equipito para generarte esa agua ultra pura. ¿Qué es el agua ultra pura, profe? O también conocido como agua PCR, es un agua libre de contaminantes, libre de cualquier actividad enzimática, ¿no? Lo que no queremos es que en esa agua haya nucleasas, porque si hubiera, se malogró todo. Por eso es muy importante trabajar el agua con agua purita, ¿no? Puras moléculas de agua, por lo menos, ¿no? Y a veces se venden esas aguas ultra puras, te lo venden en Eppendorf, ¿no? En tubitos pequeños. Pero ya la casa comercial te da una garantía tremenda porque se ha seguido parámetros de calidad de que esa agua no va a tener ningún contaminante y tú estés seguro para trabajar. Otro de los componentes es el buffer. Ese buffer de PCR, tú ya sabes que me va a ayudar a regular el pH. Es muy importante. Los buffers, su principal función es eso, regular el pH. Regular. Porque no queremos que en el momento que estemos trabajando en colocar las diferentes soluciones, el pH suba o baje. Y justamente el buffer lo que me va a permitir es que el pH se mantenga constante. Y seguro en química ya el profesor de química les habrá explicado un poco eso del ácido y base, ¿no? Pero es muy importante
los buffers en cada procedimiento que se haga en un laboratorio de biología molecular, ¿no? Ahora, también se le conoce en el argot buffer PCR, ¿no? Acá el numerito 10X quiere decir que ese buffer te ha venido concentrado 10 veces, pero para que tú trabajes en el laboratorio lo tienes que diluir 10 veces. Diluyes 10 veces y con esa dilución vas a trabajar ahí en el master mix, ¿no? O en tu combinación de los componentes de la reacción en cadena polimerasa. ¿Ya? Además de que tenga esas sales que me va a mantener o me va a regular el pH, también tiene otros aditivos, otros adyuvantes, ¿no? Que me van a ayudar a que mejore el rendimiento del PCR. O también, bueno, puede mejorar el rendimiento del PCR, puede ayudar a que la Taq polimerasa reaccione con una mayor eficiencia. Pero esos son ya secretos de estado de cada casa comercial. Cuando tú compras el kit comercial no te dice qué aditivos hay, sino de manera general te las lanza. ¿Ya? Eso va a depender también de tu búsqueda, ¿no? Y ahí están los componentes, hechos los componentes, y luego, ¿qué se necesita para que la enzima pueda replicar una copia? Necesitamos de nucleótidos, ¿no? De nucleótidos trifosfatos. Y esos son los 4 que tú conoces, ¿no? Dependiendo de la base nitrogenada, tanto de adeninas, timinas, guaninas o citosinas. Y cuando se coloca en el tubo PCR, estas tienen que tener, casi en la mayoría de casos, la misma proporción. Si yo agrego 1000 nucleótidos de adenina, tengo que agregar también 1000 nucleótidos de timina, 1000 nucleótidos de guanina y 1000 nucleótidos de citosina. Tiene que ser la proporción 1, 1, 1, 1. Ya, los agrego. Ahí está, perfecto. ¿Qué sigue? Los famosos primers, ¿no? Los primers, tanto el forward como el reverse, ¿no? Se necesita, ¿por qué? Porque la enzima no puede replicar simplemente en una hebra. Necesita tener una secuencia específica en la cual flanquee el gen, ¿no? Lo detecte esa enzima y empiece a replicar, ¿no? Y listo. Coloco la cantidad de primers necesarios y como ya, digamos, seguro habrán explicado, esos primers son diseñados, ¿no? Acá no puedo detallar mucho porque es un mundo, ¿no? Es una especialidad dentro de biología para algunas profesiones afines en el desarrollo de estas secuencias cortas, ¿no? De, de ADN, ¿no? ¿No? Ahí ya vienen a tallar los bioinformáticos, ¿no? Todos aquellos que se sientan en su computadora de 20.000 soles o más, ¿no? Porque manejan gran cantidad de datos y diseñan los determinados primers para diferentes tipos de amplificaciones de diferentes segmentos de ADN, ¿no? Otro componente principal, la Taq polimerasa. Pero esa Taq polimerasa no funciona sola. Además de todos los componentes que hemos adicionado, la Taq polimerasa necesita de un cofactor importante. Y ese cofactor ya ustedes ya lo han visto en diferentes prácticas, ¿no? No sé si alguien se recuerda. Ion magnesio, profesor. Claro, a ver, Aroni, ¿en qué otras enzimas necesita iones magnesio? Dentro En, de las prácticas que hemos visto. en respiración celular, profesor, en la enolasa y Ahí otro está. Eh, ¿En qué otro? en el buffer de lisis también hay. Tiene la Exa- gente quelante. Exacto, exacto, estimado. El buffer lysis tiene el agente quelante EDTA, ¿no? El ácido etilendiamino tetracético. Es una molécula pequeñita en la cual se encarga de secuestrar los iones magnesio, ¿no? Ahí en ese paso de extracción del ADN necesitamos secuestrar los iones magnesio para que no funcionen las nucleasas, porque si no inhibimos el magnesio, las nucleasas van a degradar el ADN y no nos conviene, ¿no? Pero acá sí necesitamos
el ion magnesio para que pueda trabajar esta enzima, ¿no? Que es la única que necesitamos en el PCR, ¿no? A diferencia de lo que hacen los organismos, ¿no? Vivos, ¿no? A través de la replicación que utilizan más de una enzima para poder replicar, ¿no? Entonces necesitamos de iones magnesio, ¿no? Todos esos componentes han sumado 17 microlitros, ¿no? En total. Y luego hemos adicionado el ADN purificado, que también se le conoce como ADN mole, ¿no? 4 microlitros. Y ahí está. Un volumen total de 21 microlitros y lo hemos llevado al equipo del termociclador. Y en el termociclador, como han visto, es un aparato un poco grande que tiene un costo de aproximado a 50.000, de acuerdo a lo que se ha gastado por parte de la UXUR, ¿no? Y se ha visto dos equipos, sino que uno de ellos es un poco más pro que el otro, porque uno es el Verity de 96 pocillos y el otro es Verity Pro, que creo que se utilizó en ATE, ¿no? Y este es el equipo que se utilizó en ATE, este es el Verity Pro, de la compañía Biosistemas Aplicadas, ¿no? Acá es donde se colocaron ya el tubo PCR con todos los componentes y el ADN purificado, ¿no? Y tanto en Norte, si no me equivoco, y en Villa sí, se utilizó este modelo, ¿no? ¿No? El Verite de 96 pocillos. Y como podrán ver, los dos tienen una planchita de metal. Esa planchita de metal nos va a permitir hacer 3 cambios rápidos, dependiendo del tiempo, de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado el tubito y lo hemos colocado ahí en esa planchita de metal que está en la parte inferior, ¿no? Y luego, previamente, hemos configurado las, las etapas de los ciclos que queremos darle, ¿no? Un ratito, chicos. Entonces voy a explicar lo que se ha visto o lo que hemos configurado. Algunos de ustedes pudieron tomar la foto de la pantalla del termociclador, ¿no? Pero otros seguro no habrán llegado a tomar o no, por el tiempo no se pudo observar, ¿no? Esos ciclos. Y acá les voy a explicar un poco de eso, ¿no? Sí, Ladera, dime, es que no puedo, tengo un problema para observar las imágenes de acá. Ah, no, profesor, le compartí una foto de mi termociclador, ya que le tomé una foto de la pantalla. Ah, ya, perfecto. ¿Eres de la sede norte, Ate o Villa? Norte, norte. Norte. Ya, entonces hemos cerrado la tapita. Acá ven un dibujo, un gráfico de un termociclador. Y ya previamente habíamos configurado. Y seguro en Norte se ha visto esa configuración, porque es la que se repitió tanto en, en Villa, ¿no? Y es la misma, ¿no? Se ha repetido ahí en Villa. Y Norte debería ser parecido, ¿no? Si es que no hay ningún cambio que se haya hecho en el momento, ¿no? Me hacen saber ahora, ¿no? Pero pueden ver acá que hay como 3 estados, ¿no? Estado 1 en inglés, estado 2 y estado 3, ¿no? El estado 2 son las etapas que les mencionó el profesor. La etapa de desnaturalización, la etapa de hibridación y la última, la etapa de elongación, ¿no? En el estado 2, en la mitad de la pantalla vemos esas 3 etapas. Y seguro les explicó que hay una etapa al comiencito que también se le llama desnaturalización inicial o fase de inicialización, como yo lo menciono, que es el estado 1, ¿no? Y luego el estado 3 es la etapa final de la elongación, con una etapa pequeñita de almacenamiento. ¿Qué sucede? Cuando tú colocas el tubito ahí en el termociclador y ya está configurado, el equipo tarda un tiempo para poder, digamos, elevar la temperatura, obviamente. En este caso, como la plancha metal es pequeña, la temperatura puede demorar 1 minuto para llegar a los 95 grados, ¿no? Eso me va a servir también para desnaturalizar, digamos, algunos contaminantes que se encuentran ahí, muy aparte del ADN, y también me ayuda también a activar ciertas cepas de TAC polimerasa, ¿no? La enzima.
¿no? Esas son las principales funciones de la etapa de inicialización, ¿no? Que me va a ayudar a descontaminar me va a descontaminar algunos componentes ahí que no queremos y también me va a ayudar a activar la Taq polimerasa. Cuando ya pasa ese minuto a 95 grados, recién empieza a darse la desnaturalización, hibridación y elongación, de acuerdo a los ciclos, al número de ciclos que le hemos dado, ¿ah? En este caso tenemos un número de 25 ciclos. En Villa se trabajó con 20 ciclos, nada más, ¿no? En la cual ni bien ya llegó en el estado 1 a 95 grados, empieza la desnaturalización del ADN a 45 segundos. Se abren las dos hebras del ADN, ya que se rompen los puentes de hidrógeno, ¿no? Y cuando ya están abiertas y después de los 45 minutos, baja la temperatura a 55 grados. A 55 grados. ¿Para qué? Para que se unan los primers. Y esa es la etapa de hibridación. Y le toma un tiempo de 45 segundos. Y termina el primer ciclo en subir la temperatura a 72 grados por 1 minuto y 15 segundos. Y ahí terminas un ciclo. ¿Y luego qué sucede? Se repite de nuevo las 3 etapas por la cantidad de ciclos que le hemos configurado. Bien, ha sido 20 ciclos como en Villa o 30 ciclos como en ATE o en Norte. Bueno, no sé, sabría decirte en Norte, ¿no? Y listo. Y eso se repite. En este caso menciona el número 25 ciclos. Terminando los 25 ciclos, recién pasa al tercer estado, en la cual se mantiene a 72 grados por 4 minutos. Eso me va a mantener a que el ADN esté plegadito, no se formen dimerizaciones o otras estructuras secundarias que no queremos, ya que no se va a observar muy bien en el gel, ¿no? Y después de ese tiempo, se almacena a 4 grados indefinidamente. Por eso acá el símbolo de acá abajito que dice infinito, ¿no? Ya que yo me puedo olvidar de sacar las muestras, pero el equipo prendido lo va a seguir almacenando a esa temperatura. Ya cuando yo me recuerde ahí de que se ha quedado un tubito de PCR, cancelo ya el proceso, levanto la tapita, saco el tubito y lo almaceno ahí en la refrigeradora, en la cadena de frío que tengamos. Y listo, y ahí se terminó. Pero acá en este paso no tenemos ningún resultado. Esto de la pantallita no es un resultado. Simplemente son las configuraciones que le hemos dado de acuerdo al protocolo, de acuerdo al procedimiento. Pues simplemente esto tiene que ir en procedimiento. Eso no quiere decir que no se discuta esto. Porque algunos dicen, me pregunta, profe, pero pero si no hay resultados, ¿qué voy a discutir? Puedes discutir, porque como estos 3 pasos están muy relacionados en sí, se puede discutir, digamos, la cantidad de componentes no fueron necesarias, el tiempo no fue óptimo para la amplificación, ¿no? Por lo tanto, en la electroforesis no se llegó a ver una banda muy tenue, ¿no? O sea, sí o sí necesitas explicar acá, de acuerdo a estos valores y de acuerdo a todo el proceso que ya te he indicado, ¿no? O te he mencionado de los componentes. Porque ahí puede haber un fallo. Acá también puede haber, digamos, no un fallo, sino que no fue la temperatura o el tiempo necesario para, para amplificar nuestro gen, ¿no? De estudio. Aquí, una duda, Ladera, o cualquiera que quiera participar. Profesor, quería No, consultar. en mi, Sí, Ladera o la otra compañera, si no. Profesor, sí, quería consultar entonces si en discusión vamos a poner la parte en la que se cambian a diferentes temperaturas del termociclador. Lo que pasa es que, mira, la discusión, y de ahí vamos con tu duda, Córdoba, la discusión viene en base del resultado, ¿no? Y tú vas a tener un resultado de electroforesis, o sea, la que te salió ahí en la fotito del gel, ¿no? ¿Qué pasa si en tu gel no ha salido el amplicón? Les digo que el amplicón ya viene a ser el gen que se ha duplicado. Ya esa duplicación se le denomina amplicón. ¿Qué pasa si no salen los amplicones? ¿Qué sucede? Ahí tú tienes que discutir.
¿no? Tienes que discutir porque los amplicones posiblemente no se hayan dado debido al paso esencial de la reacción en cadena de polimerasa en el termociclador. O sea, se podría haber debido a los cambios de las temperaturas o los tiempos o a los componentes. Y eso siempre es delicado en biología molecular. Es muy delicado este paso del PCR, porque si no se toma mucha consideración en el momento que tú preparas las muestras, la calidad de las soluciones, las condiciones del laboratorio, entre otras que son bastantes, posiblemente te salga mal el amplicón, te salga difuso, no te sale una buena bandita. Y todo eso es una discusión, obviamente. Hay libros que te explican cuáles son los factores que posiblemente habrán contribuido a que no salga la amplificación, ¿no? Entonces, eso discutes. Posiblemente te salga así, ¿ah? ¿Por qué me salió por debajo del ladder, ¿no? En electroforesis. Qué raro. ¿No tiene 120 pares de bases? Ya, pues, esa es por decirte un ejemplo, ¿no? Esa es una discusión, ¿no? Pero siempre vas a aterrizar discutiendo desde el procedimiento de extracción de ADN como lo que se ha realizado en PCR. A ver, Córdoba, una duda. Creo que Está bien, tenías una. profesor, gracias. Ah, ya, perfecto. Listo. Esto es lo que se hizo en Norte y este es lo que seguro algunos de ustedes en ATE, porque han visto, ¿no? Han tomado foto. Lo mismo, 3 estados. El estado 1 vendría a ser la fase de inicialización o la desnaturalización inicial, ¿no? Donde acá sí le va a tomar 10 minutos para llegar a 95 grados. Y ya les dije por qué. A veces esto tiene una función. Ya les comenté, desnaturalizar algunos contaminantes o activar la Taq polimerasa. Y luego, en el estado 2, empieza los 3 cambios de temperatura. 95 grados a 45 segundos, 55 grados a 15 segundos y por último 72 grados a 30 segundos. Y esto se repite, para este caso, 30 veces se ha repetido. Después de las 30 veces que se ha repetido, entra al estado 3, quedándose a 72 grados por 4 minutos. Y luego de ese tiempo se almacena a 4 grados indefinidamente. Y listo. Ahí en esta parte es casi parecido a lo que se ha hecho en el otro termociclador, sino que hay un cambio en la fase de inicialización, se dio un poco más de tiempo. Pero igual contribuyó a que Profesor, saliera mejor. Sí, una pregunta. En la parte de cover, ¿esa cantidad qué significa? La de 105 grados centígrados. no, eso obvio, porque esa es la cantidad total de temperatura que se está necesitando. Eso no forma parte del proceso de los diferentes cambios de temperatura, ¿no? Eso obvio, es simplemente una temperatura que suma nada más todas ellas, ¿no? O que sería el máximo que se puede necesitar, ¿no? Pero no es necesario, ¿ah? Que entiendas eso de cubierta, ¿no? Pero acá te dice un volumen. En este caso, bueno, se utilizó 21 microlitros, pero acá apareció 25 microlitros, ¿no? Ya en su momento se configuró a 21 microlitros como volumen total, ¿no? Eso, no te guíes por esta temperatura. Ahora sí, voy a explicar con un poco más de detenimiento lo que pasó en la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? A ver. Profesor, una última pregunta. Si en el stage 1 mi profesora lo puso por 7 segundos y lo demás también, porque la verdad que lo he hecho en poco tiempo, 7 segundos, 45 segundos, No cuarenta y creo que cinco. imposible ha sido 7 segundos acá, ¿ah? En el O stage sea, 1. ¿Ah? Me está diciendo que en el o sea, estado 1. ah, Claro, pero acá está dividido en 3, ¿no? El primero son horas, el segundo minutos y el tercero son segundos. Entonces, seguro lo habrá ah, colocado en 7 minutos. Sino que para sí. diferentes amplificaciones de determinadas secuencias de ADN que queremos estudiar, se puede, digamos, utilizar rangos. Yo puedo utilizar desde 1 minuto hasta 10 minutos o de 2 minutos hasta 10, dependiendo.
Es que siempre toda esta parte se tiene que estandarizar en laboratorio. Puede ser que tú tengas un protocolo hecho por otro país, que tú lo quieres implementar en tu laboratorio, pero en el momento no te sale tal cual como le sale en el laboratorio de Estados Unidos. Entonces tú tienes que estandarizar y ese es un ensayo y error que siempre sucede en cualquier tipo de laboratorio, ¿no? Tienes que estandarizar, tienes que ensayar a ver cuál es mejor. Ah, ya, con tu base ya tú determinas el tiempo que se necesita y para que te salga bien el proceso, ¿no? Ahora sí, este es el video que creo que le mostré la otra semana. A ver, quiero ver si es este. Ya, es este, ¿no? El proceso de la PCR sigue estos tres cambios de temperatura. A 95 grados, sale la camarita. A 95 grados, ¿qué sucede? La molécula de ADN empieza a desnaturalizarse, empieza a romperse los puentes de hidrógenos que los mantenían unidos una hebra con la otra y se separan, ¿no? Eso sucede con una molécula, estamos tomando el ejemplo con una molécula de ADN. Luego baja la temperatura a 55 grados y ahí viene a interceder o acoplarse los primers que hemos diseñado y flanquean el gen que yo quiero estudiar o que quiero amplificar. Después subo la temperatura a 72 grados, ¿no? Y son temperaturas fijas para ese gen, ¿ah? No siempre para cualquier otro gen vamos a utilizar esta temperatura. Y a 72 se activa la Taq polimerasa, reconoce el primer y empieza a realizar la replicación. Y ahí tenemos dos copias de ADN del gen que queremos estudiar, ¿ah? Se repite el ciclo. 95 grados, se separan las hebras. Bajo a 55, se unen los primers. Subo a 72, actúa la Taq polimerasa. ¿Y cuántas copias tengo? Tengo 4, ¿no? Pero hasta el momento, en esos 4, si se dan cuenta, esas 4 copias, algunas o casi todas siguen unidas a todo el genoma. ¿En qué momento yo voy a encontrar mi gen duplicado o amplificado solito? Recién en el tercer ciclo. Y ahí voy a obtener en total en el tercer ciclo de esos 3 cambios de temperatura, 8 copias de ADN. Pero los amplicones así solitos voy a tener 2. ¿Se entiende? O sea, si yo utilizo la fórmula que te ha dicho el profesor, de saber cuántas copias yo voy a tener haciendo 3 ciclos, obviamente que tú utilizas la base 2, lo elevas al número de ciclos y tengo 8 copias, ¿no? Pero si yo quiero saber la cantidad de amplicones solitos, yo hago un ajuste para saber esa cantidad exacta de amplicones no cortaditos. Entonces hago un ajuste y le resto 2 por el número de ciclos, 2 por n. Por decir, utilizo esa fórmula que te acabo de decir, ¿ah? ¿Cuántos amplicones cortaditos puedo tener en 3 ciclos? 2 elevado a 3 sería 8, menos 2 por 3, 6. Tenía un total de 2 amplicones. Y ahí está. Pero seguro el profesor te va a pedir copias. No te he enseñado esa fórmula que te acabo de enseñar. Sino que a los demás chicos, en H también se aplicó. No. Y listo. Chicos, apaguen su micrófono, por favor. No. Listo. Y ahí está. Y ahí tenemos los cambios, ¿no? Ese es todo el proceso que va a suceder dentro de ese tubito, dentro del termosilador, ¿no? Por eso se dice que es un proceso in vitro, tanto de la extracción de ADN como del PCR. Ya, ahora sí, voy a explicar un poco el proceso nuevamente para que quede con mayor claridad. Pero quisiera ver cuánto falta. Creo que falta 20 minutos más. La otra hora me pongo a explicar lo que es la electroforesis. ¿Está bien?
Ahí sí me voy a detener y quisiera tener un poco de participación de ustedes porque recién la mayoría de ustedes han tenido esa práctica. Ya. Sigo con lo de PCR. ¿Ah? Entonces, sabemos que tiene tres etapas principales, ¿no? Ah, ya, esa parte. Espérate. Claro. A ver, si lo tengo acá. Sí. No sé si puedes observar esta imagen. Cuando se abre la hebra de ADN, la que yo quiero amplificar, tú sabes que las dos hebras son dos cadenas, ¿no?, de ácidos nucleicos antiparalelas. ¿Por qué? Porque una hebra va desde 5' a 3' y el otro de 3' a 5'. La hebra, esta última de 3 a 5', justo se va a unir el primer que va y se tiene que unir de manera antiparalela, ¿no? Entonces cae de 5 a 3, ¿no? Mientras que en el otro va a caer al revés, ¿no? 5 a 3 para el otro lado. ¿Por qué necesito que blanquee de esa forma? Porque siempre el ADN, la Taq polimerasa, va a comenzar desde el 3'. Desde ahí va a comenzar a agregar los diferentes nucleótidos. Ahí recién va a formar los enlaces fosfodiéster, uno a uno, uno a uno, uno a uno, hasta formar la otra cadena, ¿no? Complementaria, ¿no? Y tener nuestra copia, ¿no? Pero eso ya seguro ustedes, en teoría, ya el profesor les ha explicado con mayor detalle. Ya quiero terminar esta parte y si me alcanza tiempo explico esa parte con otras imágenes que tengo. Porque así como una explicación no creo que me van a entender. Acá en esta parte del proceso de PCR sigue tres etapas, como les mencionó el profesor, ¿no? Las tres etapas generales: la desnaturalización, el anillamiento, alineamiento, o también conocido como hibridación, y la tercera y última, que es la elongación o extensión. Pero cuando tú colocas en el termociclador hay una fase de inicialización o desnaturalización inicial, ¿no? Y ya les expliqué que en esa parte el equipo le va a tomar un tiempo para llegar a una temperatura alta, posiblemente en un rango de 94 a 96 grados, entre 2 a 10 minutos, que es un rango general, ¿ah? Ya que se ha visto que se ha programado en uno de los termocicladores desde un minuto, ¿no? Desde un minuto. Eso va a depender. ¿Pero qué me ayuda eso? Me va a ayudar a activar la ADN polimerasa y desneutralizar algunos contaminantes que puede haber ahí. Además, también se puede obviar, en ese paso, se puede obviar la extracción de ADN para ciertos organismos. Y simplemente con ese cambio de temperatura, yo ya estoy desneutralizando o rompiendo a la bacteria que quiero estudiar. Y de frente ya el material genético está liberado y puede hacer los pasos necesarios del termociclador, ¿no? Eso me va a ayudar a liberar el material de ADN y a desnaturalizar algunas proteínas celulares. Pero eso es en algunos casos, cuando yo no necesito hacer de manera independiente la extracción del ADN, sino que ya el equipo me está haciendo ese paso. Entonces, en algunos pasos. Luego de la inicialización, cuando ya he llegado a 94 a 96 grados, por el tiempo que he mencionado, recién empiezan las etapas. La desnaturalización, que puede tomar entre 20 a 30 segundos, a esa temperatura que se ha quedado en la fase de inicialización. Ahí es donde se rompen los puentes de hidrógeno, se abren las dos hebras y sigue la siguiente etapa, que es la hibridación. Se acoplan los primers a 50 o 65 grados por 20 a 40 segundos y por último la elongación, que es la activación de la Taq polimerasa para que empiece a replicar reconociendo el primer que ha flanqueado el gen y utilizando los TNTP, ¿no? De los D-nucleótidos trifosfatos. Ya, y ahí tenemos de una copia las dos copias, ¿no? Y por último entra una etapa de elongación final,
donde se mantiene a 72 por 78 grados por 5 a 15 minutos, va a depender. Eso va a mantener que el ADN sigue, digamos, extendido y se encuentre completo. Y luego de eso se almacena a 4 a 15 grados indefinidamente. Es para mantener nada más los productos, ¿no? Estables, ¿no? Y eso ya después lo saco y lo coloco en el refrigerador. O la cadena en frío, ¿no? Y listo. Y estos procesos se ha utilizado bastante en pandemia. No sé si se acordarán cuando se les tomó una prueba de un hisopado, ya sea con una prueba antígena, una prueba de sangre o en este caso, una prueba de PCR, ¿no? Justamente el PCR que se utilizó no es la convencional que le hemos enseñado en práctica. Lo que se ha utilizado es un PCR en tiempo real, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el PCR a tiempo real con uno convencional? Ya ustedes saben. ¿Alguno me puede responder una diferencia entre esos dos PCRs, chicos? El PCR en tiempo real dura menos tiempo. Claro. Pero hay una diferencia fundamental ahí, muy importante, ¿Los pasos? pero más específico. Hay uno El más La también. PCR sonda. el PCR en tiempo real puede ver muestras más pequeñas. No, no, eso ya es cero para tu pasito, ¿ah? El uso de las sondas, profesor. Exacto, Aroni. El PCR en tiempo real, además de los componentes que hemos visto en el PCR convencional, se utiliza una sonda. ¿Y esa sonda qué característica tiene para poder detallar acá en unos minutos? Aroni, ¿qué característica tiene esa sonda? Mientras que tomo un cafecito. ¿Te acuerdas, Aroni? ¿Encuentras tus apuntes? Es muy importante porque yo sé que cada profesor ha explicado ese detalle, ¿no? Porque posiblemente te preguntemos en el examen, ¿no? Eh, dígame usted 3 diferencias entre PCR convencional con PCR en tiempo real. Y acá ustedes, quiero que tengan mucho detalle en eso, en que les pide en esta pregunta. Dice diferencia. Y cuando tú escuches o leas esa pregunta, tiene que ser diferencias comparativas, ¿no? O sea, si tú colocas acá el PCR tiene todos estos componentes, en el otro lado de PCR tiempo real tú pones, tiene todos estos componentes del PCR convencional, además presenta una sonda que tiene un determinado fluoróforo. Listo, esa es tu primera diferencia. Otro, el tiempo, ¿no? Mientras que el PCR, pero tú tienes que detallar, no puedes poner, profe, este dura menos y este dura más. Si no, el profesor ya te cancela eso, ¿no? Tú tienes que colocar el PCR tiempo convencional, dura un poco más con respecto al tiempo real, debido a que necesita otro paso adicional, en este caso la electroforesis, y por ello te toma más tiempo, pues, para tener un resultado. Mientras que el tiempo real, ya mediante la sonda y mediante un detector específico que tiene el equipo, ya me lanza el resultado en un monitor. Y ya puedo saber si el paciente es positivo o negativo, ¿no? Hay un montón de diferencias, especificidad, ¿no? Sensibilidad. Hay un cuadrito ahí en la diapositiva que les ha pasado la profesora o el profesor, ¿no? Acá les voy a hacer un resumen así súper rápido, ¿no? ¿Se acuerdan que en el COVID, el agente causal del COVID-19 es el virus SARS-CoV-2, ¿no? Este virus, en el momento bueno, saltó a la fama, se empezó a trabajar con qué podemos identificar de una manera rápida y se dieron cuenta que la manera más específica era utilizando una reacción en cadena de polimerasa.
Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Primero, conocer cómo era el modo de replicación de estos virus, conocer su secuencia, ¿no? Y sabrás que su material genético del virus no es ADN, es ARN. Entonces, teniendo todo el conocimiento de su secuencia del ARN, cómo este, digamos, se replica dentro de las células y utilizando la maquinaria celular, y sabiendo cómo es el modo de contagio y todos esos detalles, recién podemos, digamos, realizar un método para poder, digamos, identificar el virus en un paciente. Pero teníamos un problema, que era el material genético, pues ARN, y el termociclador solamente te amplifica ADN. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Transcribirlo. Necesitamos pasar las letras de ARN a las letras de ADN y una doble molécula de ADN, ¿no? Entonces, el segmento viral, como ARN, teníamos que utilizar, bueno, una enzima, ¿no? Para ello, ya nosotros sabíamos cómo proceder en el momento de extraer la muestra, que era una muestra orofaringia y nasofaringia, en la cual te introducían el hisopo hasta 5 o 7 centímetros al fondo y también en la boca, y lo colocamos en ese tubito que observas, que es de tapa rosca. Y eso lo llevábamos al laboratorio, y en el laboratorio hacíamos una retrotranscripción, una transcriptasa reversa utilizábamos para poder copiar del ARN al ADN, ¿no? Ya teniendo la molécula de ADN, ya como nosotros conocíamos el genoma ya del virus en tiempo récord, necesitamos identificar una determinada secuencia, un gen, para poder, digamos, reconocer a ese virus. Y ese gen es LRD-RP. Este gen específico de ese virus me servía ya para poder dar positivo, ¿no? Si es que el equipo del PCR tiempo lo amplificaba. Entonces, para ello, ya teniendo en cuenta este gen, ya podría diseñar los primers y un poco empezar, digamos, a estandarizar toda la cantidad de los componentes necesarios, ¿no? Mandaba a diseñar los primers, mandaba a comprar los de nucleótidos, trabajaba con el agua pura, que también ya me lo proporcionaba el laboratorio clínico, y listo. Lo colocaba en el tubito PCR todos los componentes, pero adicionalmente se colocaba una sonda. Esa sonda tiene un fluoróforo y además ese fluoróforo está inactivado en ese momento por otra molécula que es el quencher, el quencher, como quieras decirlo, ¿no? Porque hay profesores que te dicen quencher, quencher. Ese quencher o esa molécula inhibe al fluoróforo en ese momento. Y esa sonda prácticamente es parecer un primer. Eso es una secuencia de nucleótidos pequeñas que se va a unir a una cierta región del gen que yo quiero amplificar o que quiero encontrar y amplificar. Entonces, cuando yo coloco ya ese último aditivo final o componente, lo coloco en el termociclador, le doy los diferentes cambios de temperatura y el número determinado de ciclos y procedo a amplificar. Si en esa muestra había presencia de virus, los primers se flanqueaban el gen y luego la sonda también se unía parte del gen, ¿no? Se unía una de las regiones del gen. Y en el momento que sucede la extensión, la Taq polimerasa, en el momento que va a replicar, desune el quencher y el fluoróforo se activa. Se activa. Ah, ya. Y mira, y como ya se ha replicado, ya ha encontrado el gen y lo ha replicado, estas replicaciones se van a multiplicar, intensificando la señal y por lo tanto el equipo lo va a detectar y al mismo tiempo te lo va a mandar a un monitor a través de esta curva, ¿no? Y acá a través de esta curva podemos determinar la carga viral, ¿no? En este caso, en pocos ciclos se ha tenido una mayor cantidad de copias. ¿Eso qué quiere decir? Que este paciente, en este caso representado por la curva verde, ha tenido mayor carga viral que este paciente de este gráfico de color verde más oscuro, ¿no? Ya pasando este límite, ya podría yo determinar que ese paciente era positivo del COVID. Y listo, ¿no? Este PCR
real time o tiempo real nos ayudó bastante para poder identificar en corto tiempo pacientes con el virus, ¿no? Y mandarlos ya a cuarentena inmediatamente, ¿no? Sin la pandemia no se hubiera conocido mucho del PCR, ¿eh? Y eso que ya tenía como más de casi 30 años ya en el mercado, ¿no? Recién en la pandemia se ha utilizado bastante y también se ha difundido mucho sobre esta técnica que ya se está abaratando los costos de los equipos, ¿no? Así como te mostré al comienzo del repaso. Hay costos que hay equipos chiquitos que cuestan 3.000 soles, ¿no? Muy baratos, muy baratos. Ya, y listo. Y ahí es otra curva en la cual muestra, digamos, si es que un paciente no tuviera el virus, que se muestra acá en una curva moradita y acá en la curva naranjita que te muestra que sí hubo una amplificación del gen del virus dando positivo. Ya chicos, con esto he terminado esta parte del repaso porque creo que tengo 1 hora y 40. Voy a entrar a través del otro link. Ya no sé qué hora son, porque termina este primer repaso a las 10:40. En 3 minutos termino, salgo de acá y entro con el otro link. Chicos, hasta el momento, si tienen alguna duda, podemos discutirlo en el otro link, ¿ah? Con respecto a extracción de ADN y PCR. Me avisan, ¿ya? No hay ninguna duda, ¿no, chicos? Aroni, ¿todo bien? Sí, profesor. Ya. ¿No, no están preocupados por el informe? También. Sí. ¿Y les falta poco o recién están comenzando con las 3 prácticas? No, ya Eh, solo falta lo del electroforesis y ya. ¿Ustedes han recibido la clase de electroforesis ladera? Sí, el miércoles. El miércoles. Listo. Sí, pues, y ese informe, bueno, en mi caso, la parte de discusión se tiene que hablar bastante del procedimiento también, ¿no? Ya que puede influir en Oye, la... Claro, así el, como la extracción de ADN todo se degradó. se degradó todo. Ahí está, voy a Sí, mostrar, no, no sé si tengo fotos de lo que he sacado, pero en un grupo me sucedió que se degradó totalmente el material genético. O sea, es que tú sabrás que en el momento puede haber varias manos que pueden estar cambiando el tubito que hemos extraído por otro profesor, ¿no? Hay un montón de factores. Eso le gustaría que coloques en la discusión para tu profe, porque el profesor o la profesora se va a dar cuenta que si has investigado. Y ahí no hay problema que te pongan mayor nota, ¿no? Este informe, bueno, tampoco no presenten un informe de 4 hojas, ¿ah? Y no, el profesor, no sé, que pondría una bajísima nota. Como mínimo todo el informe, no sé, ¿cuántas hojas está haciendo el informe? en mi caso ya van como 42, creo. 42. Ya. Pero acá hay una Sí, cosa es que que me dijo una estudiante. Profe, usted me pidió 10 hojas para un determinado, eh, para un determinado informe, pero yo le digo, pero mira lo que has escrito. ¿Se entiende? ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que a veces utilizan el chat GTPG para poder parafrasear. Y a veces en el momento falla el chat GTPG. Nosotros no recomendamos el chat GTPG. Podría ser una ayuda, pero tienes que revisar pues lo que tú colocas, ¿no? Puede ser que tú coloques muy bien palabras claves y el chat GTPG te salga todo un párrafo, pero a veces ese programa no puede, digamos, concebir todas esas palabras o esas ideas y te lanza algo erróneo y tú por el apresuro tú lo copias en el informe.
Y la chiquita había colocado y entonces se notaba un poco así que incoherencia, pues, ¿no? Y seguía diciendo que ya, como yo había pedido las 10 hojas, bueno, tendría que ser así, o que debería tener su nota, pero no, tiene que haber calidad, tiene que haber una redacción buena en los informes. Y claro, se entiende que a veces la rúbrica no te dice mucho, pero cada profesor seguro te habrá hecho su retroalimentación, ¿no? Porque hay problemas también en las citas, ¿no? Simplemente ustedes busquen en YouTube citas de acuerdo al APA, en la última edición, que es la 7ª edición, creo, del 2021, y listo, ahí te va a decir cómo tienes que colocar. Y principalmente yo les digo a los estudiantes que una manera de buscar información es, eso les voy a decir, un poquito esa idea les voy a decir en el otro link. ¿Les parece? Porque ya cumplió la hora. Sí, profesor, gracias. Ok, ok. Ya, por esa parte de las citas, ¿ya? Ahorita salgo y entro de nuevo. Listo, chicos, ahí regreso.